Continuamos con el club de lectura. Nuevamente vamos a leer un cuento de Edgar Allan Poe, se llama El caso del señor Valdemar. No pretenderé, naturalmente, opinar que no existía motivo alguno para asombrarse de que el caso extraordinario del señor Valdemar haya promovido una discusión. Sería un milagro que no hubiera sucedido así, especialmente en tales circunstancias. El deseo de todas las partes interesadas en mantener el asunto oculto al público, al menos hasta que él presente o hasta que haya alguna oportunidad ulterior para otra investigación. Y nuestros esfuerzos a ese efecto han dado lugar a un relato mutilado o exagerado que se ha abierto camino entre la gente y que se llegará a ser el origen de muchas falsedades desagradables y, como es natural, de un gran descrédito. Se ha hecho hoy necesario que se expongan los hechos, hasta donde comprendo yo mismo, helo suscitadamente aquí. Durante estos 3 últimos años ha sido repetidamente atraída mi intención por el tema del mesmerismo o magnetismo animal, y que hace 9 meses aproximadamente se me ocurrió de pronto que en la serie de experimentos efectuados hasta ahora existía una muy notable y muy inexplicable omisión. Nadie había sido aún magnetizado. Quedaba por ver primero si en semejante estado existía en un paciente alguna sensibilidad a la influencia magnética. En segundo lugar, si, en caso afirmativo, estaba atenuada o aumentada por este estado. En tercer lugar, cuál es la extensión y por qué periodo de tiempo pueden ser detenidas las instrucciones de la muerte con ese procedimiento. Había otros puntos que para determinar, pero eran estos los que más me excitaban mi curiosidad. El último en particular, dado el carácter enorme importante de sus consecuencias. Buscando a mi alrededor algún sujeto por medio del cual pudiese comprobar esas particularidades, acabé por pensar en mi amigo el señor Ernesto Valdemar, compilador muy conocido de la biblioteca forénsica y autor de Bajo non plum y Sash Mark, las traducciones polacas. El señor Valdemar, que había residido principalmente en Harlem, Nueva York, desde el año 1839, es o era notable sobre todo por la excesiva decadez de su esposa. Sus miembros inferiores se parecían mucho a los John Randolph, y también por la blancura de sus cabellos, que a causa de esa blancura se confundían de ordinario con una peluca. De marcado temperamento para las experiencias magnéticas. En 2 o 3 ocasiones lo había yo dormido sin dificultad, pero me sentí defraudado en cuanto a los otros resultados que su peculiar construcción me había hecho. Por supuesto, esperar. Su voluntad no quedaba en ningún momento positiva o enteramente bajo mi influencia. Y respecto a Clairvoyance, no pude realizar nada con él, nada digno de mención. Había yo atribuido siempre mi fracaso a esas cuestiones relacionadas con la alteración de su salud. Algunos meses antes de conocerle, el médico le había diagnosticado una tisis comprobada. Era en realidad una costumbre suya hablar con toda tranquilidad de su cercano fin como una cuestión que no podía evitarse ni lamentarse. Respecto a esas ideas que aludió antes, cuando se me ocurrieron por primera vez, pensé cómo era natural el señor Valdemar. Conocía yo la firme filosofía de aquel hombre para temer cualquier clase de crepúsculos por su parte, y no tenía él parientes en América que pudiesen probablemente intervenir. Le hablé con toda franqueza del asunto, y ante mi sorpresa su interés pareció muy excitado. Digo, ante mi sorpresa, porque aún no hubiese él cedido siempre a su persona por libre albedrío para mis experimentos. No había demostrado nunca hasta entonces simpatía por mis trabajos. Su enfermedad era de las que no admiten un cálculo exacto con respecto a la época de su término moral. Quedó por último convenido entre nosotros que me mandara llamar 24 horas antes del periodo anunciado por sus médicos como el de su muerte. Hace más de 7 meses que recibí la siguiente esquela del propio señor Valdemar. Señor P., ¿puede usted venir ahora?
D y F están de acuerdo en que no llegaría a las 12 de la noche de mañana y creo que han acertado con el plazo exacto o poco menos. Valdemar. Recibí esta esquela en 1 hora y media, después de haber sido escrita, y a los 15 minutos de todo lo más me encontraba en la habitación del moribundo. No le había visto en 10 días y me quedé aterrado de la espantosa alteración en que en tan breve lapso se había producido en él. Su cara tenía un color plomizo, sus ojos estaban completamente apagados y su delgadez era extremada, que los pómulos habían perforado la piel. Su expectoración era excesiva, el pulso apenas perceptible. Conservaba, sin embargo, de una manera sus muy notables facultades mentales y alguna fuerza física. Hablaba con claridad, tomaba algunas medicinas calmantes sin ayuda de nadie. Cuando entré en la habitación se ocupaba de escribir con un lápiz sus notas en un cuadernillo de bolsillo. Estaba incorporado en la cama gracias a unas almohadas. Los doctores D y F le prestaban asistencia. Después de haber estrechado la mano del señor Valdemar, llevé a aquellos caballeros aparte y obtuve un minucioso informe del estado del paciente. El pulmón izquierdo se hallaba desde hacía 8 meses en estado semióseo o cartilaginoso y era por consiguiente de todo un punto inútil para cualquier función vital. El derecho, en su parte superior, estaba también parcial, sino totalmente osificado, mientras la región inferior era solo una masa de tubérculos pululentos conglomerados. Existían varias perforaciones extensivas y cierto punto que había una adherencia permanente de las costillas. Estas manifestaciones en el lóbulo derecho eran de fecha relativamente reciente. La osificación había avanzado con una inusitada rapidez. No se había descubierto ningún signo un mes antes, y a la adherencia no había sido observada hasta 3 días antes. Con independencia de la tisis se sospecha un aneurisma de la aorta en el paciente, pero sobre todo en este punto los síntomas de osificación hacían imposibles un diagnóstico exacto. En la opinión de los médicos, Valdemar moriría alrededor de medianoche del día siguiente, domingo. Eran entonces las 7 de la noche del sábado. Al pararse de la cabecera del doliente para hablar conmigo, los doctores D y F le dieron un supremo adiós. No tenían intención de volver, pero a requerimiento mío consistieron en venir a visitar de nuevo al paciente hacia las 10 de la noche inmediatamente. Cuando se marcharon hablé libremente con el señor Valdemar sobre su cercana muerte, así como en especial del experimento proyectado. Se mostró decidido en ello con la mejor voluntad, ansioso de efectuarlo y me apremió para que comenzase enseguida. Estaban allí para asistirle un criado y una sirvienta, pero no me sentí bastante autorizado para comprometerme en una tarea de aquel carácter sin otros testimonios de mayor confianza que el que pudiera aportar a aquellas personas en caso de accidente repentino. Iba a aplazar pues la operación hasta las 8 de la noche del día siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina con quien yo tenía cierta amistad, el señor Teodoro L1, me sacó por complemento de apuros. Mi primera intención fue esperar a los médicos que me indujeron a orar enseguida. En primer lugar, los apremiantes ruegos del señor Valdemar, y en segundo lugar, mi convicción de que no podía perder un momento porque aquel hombre se iba por la posta. El señor L1 fue tan amable que accedió a mi deseo de que tomase notas de todo cuanto ocurriese, y gracias a su memorándum pude ahora relatarlo en su mayor parte, condensándolo o copiándolo al pie de la letra. Faltarían unos 5 minutos para las 8, cuando cogiendo la mano del paciente le rogué manifestarse al señor L1, lo más claramente que le permitiera su estado, que el señor Valdemar tenía un firme deseo de que le realizaran el experimento de magnetización sobre su persona en aquel estado. Replicó él, débilmente pero de un modo muy audible: sí, deseo ser magnetizado, añadiéndole un punto. Temo que lo haya usted diferido demasiado.
Mientras hablaba, así comencé a dar los pasos que yo sabía que eran los más eficaces para dominarle. Estaba él sin duda influido por el primer pase lateral de mi mano de la parte de su cabeza, pero aunque ejercité todo mi poder, no manifestó ningún efecto hasta unos minutos después de las 10, en que los doctores D y F llegaron de acuerdo con la cita. Les expliqué que en pocas palabras lo que me proponía hacer, y como ellos no pusieron ninguna objeción, diciendo que el paciente estaba ya en agonía, proseguí sin vacilación, cambiando no obstante los pases laterales por otros hacia abajo, dirigiéndome exclusivamente la mirada a los ojos del paciente. Durante este rato era imperceptible su pulso y respiración estertosa, y con intervalos de medio minuto. Aquel estado continuó inalterablemente casi durante 4 horas. Al terminar ese tiempo, empero, escapó del pecho del moribundo un suspiro natural, aunque muy hondo, y cesó la respiración esterosa, es decir, no fue ya sensible a aquel esteror, no disminuían los intervalos. Las extremidades del paciente estaban frías como hielo. A las 11 menos 5 percibí inequívocos de la influencia magnética. El movimiento giratorio de los ojos vidriosos se convirtió en esa expresión de desasosegado examen interno que no se ve nunca más en los casos de sonambulismo y que no se puede confundir. Con unos pocos pases laterales rápidos hice estremecerse los párpados como un sueño incipiente y otros cuantos como los hice cerrar. No estaba yo satisfecho con esto, a pesar de todo, por lo que proseguí mis manipulaciones de manera enérgica y con el más pleno esfuerzo de voluntad hasta que hubiese dejado bien rígidos los miembros del durmiente, después de colocarlos en una postura cómoda al parecer. Las piernas estaban estiradas por entero, los brazos casi lo mismo, descansando sobre el lecho y la distancia de media de los riñones. La cabeza estaba ligeramente levantada. Cuando hube realizado esto, eran las 12 de la noche y rogué a los caballeros allí presentes que examinasen el estado del señor Valdemar. Después de varias pruebas reconocieron que se hallaba en un insuscitado y perfecto estado de trance magnético. La curiosidad de ambos médicos estaba excitada. El doctor D decidió enseguida permanecer con el paciente toda la noche, mientras el doctor F se despidió, prometiendo volver a despuntar el día. El señor L1 y los criados se quedaron allí. Dejamos al señor Valdemar completamente tranquilo hasta cerca de las 3 de la madrugada. Entonces me acerqué a él y le encontré en el mismo estado, y cuando el doctor F se marchó, es decir, tendido en la misma posición. Su pulso era imperceptible, la respiración suave, apenas sensible, excepto al aplicarle un espejo sobre la boca. Los ojos estaban cerrados con naturalidad y los miembros tan rígidos y fríos como el mármol. A pesar de todo, el aspecto general no era de modo alguno que el de la muerte. Al acercarme al señor Valdemar hice una especie de semi-esfuerzo para que su brazo derecho siguiese al mío durante los movimientos que éste ejecutaba uno y otro al lado de su persona. En experimentos semejantes con el paciente no había tenido nunca éxito absoluto, y de seguro no pensaba tenerlo ahora tampoco. Pero para sorpresa mía, el brazo siguió con la mayor facilidad, aunque débilmente, todas las direcciones que le indicaban con el mío. Decidí arriesgar unas cuantas palabras de conversación. Señor Valdemar, dije, ¿duerme usted? No, respondió, pero percibí un temblor en sus labios, y eso me indujo a repetir la pregunta una y otra vez. A la tercera, todo su ser se agitó con un ligero estremecimiento. Los párpados se levantaron por sí mismos hasta descubrir una línea blanca del globo. Los labios se movieron perezosamente y ellos, en un murmullo apenas audible, salieron otras palabras. Sí, duermo ahora, no me despierte, déjeme morir así. Palmé sus miembros y le encontré más rígido que nunca. El brazo derecho, como antes, obedecía a la dirección de mi mano. Pregunté al sonámbulo de nuevo. ¿Sigue usted sintiendo dolor en el pecho, señor Valdemar? La respuesta fue ahora inmediata, pero menos audible que antes. No siento dolor, estoy muriendo. No creí conveniente molestarle más. Por el momento no sé si dijo ni hizo ya nada hasta la llegada del doctor F.
que precedió un poco a la salida del sol, manifestó su asombroso sin límites al encontrar al paciente todavía vivo. Después de tomarle el pulso y de aplicar un espejo a sus labios, me rogó que hablase de nuevo con el sonámbulo, y así lo hice diciendo: Señor Valdemar, ¿sigue usted dormido? Como antes, pasaron algunos minutos hasta que llegó la respuesta, y durante ese intervalo el yacente pareció reunir sus energías para hablar. Al repetir por cuarta vez la pregunta, dijo él muy débilmente, de un modo casi inteligible: sí, duermo aún, muero. Fueron entonces la opinión, o más bien el deseo de los médicos, que se dejase al señor Valdemar permanecer sin molestarle en su actual y al parecer tranquilo estado hasta que sobreviniese la muerte, lo cual le debía tener lugar a juicio unánime de ambos. Dentro de los escasos minutos, decidí con todo hablarle una vez más, repitiéndole simplemente mi pregunta anterior. Cuando lo estaba haciendo, se produjo un marcado cambio en la cara del sonámbulo. Los ojos giraron sus órbitas despacio, las pupilas desaparecieron hacia arriba y la piel tomó un tinte general cadavérico, pareciendo no tanto un pergamino como un papel blanco, y las manchas céticas circulares que antes estaban marcadas en el centro de la mejilla se disiparon del súbito. Empleo esta expresión porque lo repentino de su desaparición me hizo pensar en una vela apagada de un soplo. El labio superior al mismo tiempo se retorció, alzándose sobre los dientes, que hacía un instante lo cubría por completo, mientras la mandíbula inferior cayó con una sacudida perceptible, dejando la boca abierta por completo y al descubierto. A simple vista, la lengua hinchada y negruzca. Supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho mortuorio, pero el aspecto del señor Valdemar era en aquel momento tan espantoso y tan fuera de lo imaginable que hubo un retroceso general alrededor de su lecho. Noto ahora que he llegado al punto de este relato en que todo lector sobrecogido me negará crédito. Es mi tarea, no obstante, proseguir haciéndolo. No había ya en el señor Valdemar el menor signo de vitalidad, y llegando a la conclusión de que había muerto, lo dejamos a cargo de los criados, cuando observamos un fuerte movimiento vibratorio de la lengua. Duró quizás un minuto. Al transcurrir de las separadas e inmóviles mandíbulas salió una voz tal que sería la locura intentar describirla. Hay en puridad 2 o 3 epítetos que podrían serle aplicados en cierto modo. Puedo decir, por ejemplo, que aquel sonido era áspero, desgarrado y hueco, pero espantoso. Era un conjunto que era indescriptible, por la sencilla razón de que los sonidos análogos no han hecho vibrar nunca el oído de la humanidad. Había, sin embargo, 2 particularidades, así lo pensé entonces y lo sigo pensando. Pueden ser tomadas justamente como las características de la entonación, como apropiadas para dar una idea de la espantosa peculiaridad. En primer lugar, la voz parecía llegar de nuestros oídos, por lo menos a los míos, después de una gran distancia y desde alguna profunda caverna subterránea. En segundo lugar, me impresionó. Temo que realmente me sea imposible hacerme comprender. Como las materias gelatinosas o viscosas impresionan el sentido del tacto. He hablado a la vez sonido y voz. Quiero decir que el sonido era un silabeo claro, o aún más asombroso, espeluznantemente claro. El señor Valdemar hablaba sin duda respondiendo a la pregunta que le había hecho minutos antes. Le había preguntado, como si se recordara, y seguía dormido, y dijo ahora: sí, no he dormido, y ahora estoy muerto. Ninguno de los presentes fingió nunca negar el intento de reprimir el indescriptible y estremecido horror que estas pocas palabras así proferidas, tan bien calculadas, le produjeron. El señor L., el estudiante, se desmayó. Los criados huyeron inmediatamente de la habitación y no pudimos inducirles a volver a ella. No pretendo hacer inteligibles para el lector mis propias impresiones. Durante 1 hora casi nos afanamos juntos, en el silencio, sin pronunciar una palabra. Nos esforzamos en hacer revivir al señor L1. Cuando él volvió, proseguimos juntos de nuevo al examen del estado del señor Valdemar. Seguía bajo todos los aspectos tal como lo había descrito últimamente, a excepción de que el espejo no recogía ya señales de respiración.
Una tentativa de sangría en el brazo falló. Debo mencionar también que ese miembro no estaba ya sujeto a mi voluntad. Me esforcé en balde porque seguiría la dirección de mi mano, porque siguiera la dirección de mi mano. La única señal real de influencia magnética se manifestaba ahora en el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que dirigía yo una pregunta al señor Valdemar. Parecía él hacer un esfuerzo para contestar, pero no tenía ya la suficiente voluntad. A las preguntas que le hacía cualquier otra persona que no fuese yo, parecía absolutamente insensible, aunque procuré poner a cada miembro de aquella reunión la relación magnética con él. Creo que he relatado cuando es necesario para hacer comprender el estado del sonámbulo en aquel periodo. Buscamos otros enfermos y a las 10 salí de la casa en compañía de los 2 médicos del señor L1. Por la tarde volvimos a ver a todos los pacientes. Su estado seguía siendo exactamente el mismo. Tuvimos entonces la discusión sobre la convivencia y la posibilidad de despertarle, pero nos costó poco trabajo ponernos de acuerdo en que no serviría de nada hacerlo. Era evidente que hasta entonces la muerte, o suele designarse con el nombre de la muerte, había sido detenida por operación magnética. Nos pareció claro a todos que el despertar del señor Valdemar sería sencillamente el despertar, asegurar su instantáneo o por lo menos su rápido fin. De cuando en cuando, acompañados de los médicos y otros amigos durante ese tiempo, el sonámbulo seguía estando exactamente tal como escrito ya. La vigilancia de los enfermeros era continua. Fue el viernes último cuando decidimos por fin efectuar el experimento de despertarle o de intentar despertarlo, y es acaso deplorable el resultado de este último experimento en el que ha dado origen a tantas discusiones en los círculos privados, en muchas de las cuales no puedo por lo menos deber incredulidad popular injustificable. A fin de sacar al señor Valdemar del estado de trance magnético, empleé los acostumbrados pases. Durante un rato resultaron infructuosos. La primera señal de su vuelta a la vida se manifestó por un descenso parcial de iris. Observando algo especialmente notable, que ese descenso de la pupila iba acompañado por un derrame abundante de licor amarillento por debajo de los párpados con un olor acre muy desagradable. Me sugirieron entonces que intentase fluir el brazo del paciente, como en los pasados días. Lo intenté y fracasé. El doctor F. expresó su deseo de que le dirigiese una pregunta. Lo hice de modo siguiente: señor Valdemar, ¿puede usted explicarnos cuáles son ahora las sensaciones o deseos? Hubo una reaparición instantánea de los círculos éticos sobre sus mejillas. La lengua se estremeció, o más bien se enrolló violentamente en la boca, aunque las mandíbulas y los labios siguieron tan rígidos como antes. Y por último, la misma horrenda voz que ya he escrito antes interrumpió. Por amor a Dios, deprisa, deprisa, hágame dormir o despiérteme deprisa. Le digo esto porque estoy muerto. Estaba yo acobardado a más no poder, y durante un momento permanecí indeciso sobre lo que debía hacer. Intenté un primer esfuerzo para calmar al paciente, pero al fracasar, en vista de aquella total suspensión de la voluntad, cambié de sistema y luché denominadamente por despertarle. Pronto vi que esta tentativa iba a tener éxito por completo, o por lo menos me imaginé que sería completo mi éxito. Y estoy seguro que todos los que permanecían en la habitación se preparaban al ver al despertar al paciente. Sin embargo, es todo punto imposible que ningún ser humano estuviera preparado para lo que ocurrió en realidad. Cuando efectuaba yo los pases magnéticos entre gritos de muerto, muerto, que hacían por completo explosión sobre la lengua y no sobre los labios del paciente, su cuerpo entero, de pronto en el espacio de solo un minuto o incluso en menos tiempo, se contrajo, se desmenuzó, se pudrió terminantemente bajo mis manos. Sobre el lecho, ante todos los presentes, yacía una masa casi líquida, repugnante, de aborrecible podredumbre. Bueno, entonces, ¿qué entendieron del cuento? ¿Qué les llamó más la atención? ¿Recuerdan alguno de los personajes del cuento? Entonces,
Pues el cuento trataba de una persona que era apasionada por el magnetismo. Un día quiso aplicarlo pues en alguien, que fue el señor Valdemar, que era una persona que estaba a punto de morir. Em, bueno, cuando ya se iba a morir, el hombre pues le hizo los pasos que tenía que hacerle para retrasar su muerte. Cuando ya el señor Valdemar pues ya habían deducido que se había muerto, empezó a responder las preguntas y quedó pues en unos días en estado de trance. Ya al final el hombre intentaba pues ya aplicarle para revivirlo, y el señor Valdemar eh, pues ya todos a la expectativa de que el hombre iba a vivir, y se murió y ahí quedó. ¿Qué otra cosa? ¿Qué les llamó? ¿Les pareció interesante? ¿Les llamó la atención? Pues que trata de tomar como también el tema de Frankenstein, ¿no? O sea, como ya un clásico. ¿Les gustó este cuento? Sí. ¿Sí? Sí, fue interesante. Bueno, entonces damos por terminada la segunda lectura en nuestro club, y muchas gracias por la participación de todos. De nada. Gracias. Mi Dios,